días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Entre Diálogos. Hoy es sábado 24 de febrero del año 2024 y un día como hoy, pero de hace 2 años, inició el conflicto Rusia-Ucrania y a más de 700 días de este conflicto, Occidente reafirma su apoyo financiero a Ucrania. El contexto es un poquito diferente este año porque el presidente Putin está por conseguir seguramente una nueva reelección en su país, mientras que el presidente Biden parece debilitado frente a un Donald Trump que se fortalece frente a las elecciones presidenciales en Estados Unidos que tendrán lugar ya próximamente. Y el mundo sigue dividido en cuanto al apoyo para Ucrania, pero como lo comentamos en el primer aniversario, parece que esta guerra no tiene solución, o como decimos coloquialmente, no tiene pies ni cabeza. Y para platicar de este segundo aniversario tenemos en la línea telefónica al historiador Alfredo Ruiz Islas. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Alfredo, muchísimas gracias. Pues ya 2 años de este conflicto, Alfredo, ¿cuáles son tus impresiones al respecto? Se ha vuelto como un conflicto peculiar, ¿no? O sea, no deja de haber operaciones, no deja de haber movimientos, son distintos, o sea, ciertamente creo que cualitativamente el conflicto es muy distinto ahora de como era el año pasado que lo platicábamos, pero sigue ahí, ¿no? El asunto es que como que ya pasó su novedad y entonces mediáticamente incluso despierta muchísima menos expectativa, muchísima menos interés, ¿no? Exactamente, ya pasaron 2 años. Al principio estábamos muy inquietos en todo el mundo, no sabíamos qué iba a pasar. De hecho, se especulaba muchísimo antes del 24 de febrero del 2022 de si Rusia iba a invadir o no Ucrania. Hubo muchos intentos de negociación por parte de Occidente, principalmente de Alemania y de Estados Unidos, pero la invasión se dio, la guerra se dio. Creo que, como comentas, Alfredo, ya la situación es muy diferente. Ya las noticias que nos llegan son muy poquitas y es un conflicto que tal vez, digámoslo así, está pasando de moda. No sé ahorita cuál sea la novedad en el mundo. Creo que hasta el conflicto en Gaza también está perdiendo un poquito de réplica en el mundo, pero bueno, finalmente ya son 2 años, no hay solución. Occidente, como yo lo decía en la introducción, ha respaldado su apoyo a Ucrania y en vista de más de 700 días de conflicto, Alfredo, quiero preguntarte, ¿realmente podemos hablar de solidaridad de Occidente para Ucrania o este país definitivamente ya se ha convertido en una carga para sus aliados? Yo creo que es complicado porque hay países en los que no ha habido movimiento político, o sea, son los que están ahora eran los que estaban el año pasado, pero lo decías muy bien, el caso de Estados Unidos es peculiar porque tienen enfrente la campaña y la campaña está, o sea, es muy obvio lo que pasaría en caso de que cada uno de los que van a contender quedara. Bueno, de entrada no sabemos si Biden va a estar en la boleta al final, ¿no? O sea, todo indica que sí, pero los mismos demócratas lo están como planteando como una posibilidad que no vaya. Pero sea como sea, ellos siempre son como más, como que el gobierno es más, los gobiernos demócratas son más internacionalistas, más intervencionistas, más como más volcados hacia el exterior. Y en el caso de Trump, no. O sea, Trump en ese sentido es un político que es lamentable que los medios gringos no lo vean, porque además los que lo quieren lo ven de otra manera y los que no lo quieren nunca lo van a ver así. Pero es un gobierno, el de Trump, el que regresó a los valores jeffersonianos, ¿no? O sea, estos valores de dejar a Estados Unidos dentro de sus fronteras, ocuparse de sus problemas, lograr un crecimiento interno. Entonces, si Trump gana, va a dejar a Ucrania sin ese apoyo, porque además lo han dicho reiteradamente, es mucho dinero, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es eso, o sea, es mandar dinero a aquello de lo que hablábamos el año pasado, estas escuadrillas que se iban a armar, estos escuadrones de tanques, todo el equipo que se supone que se iba a mandar, al final no pasó nada, ¿no? Y entonces los ucranianos en lo que están es en estos ataques que les han resultado muy exitosos en cierta medida, que son los ataques con drones, ¿no? A los barcos rusos han tenido buenos, o sea, han tenido éxitos, pero el costo ha sido altísimo. O sea, ellos atacan a los rusos con los drones y los rusos bombardean y matan civiles y demás.
parece que Occidente, o sea, sí se compromete, sí hace cosas, sí, pero la última reacción que tuvimos de parte de Biden en la semana fue de anunciar un paquete de sanciones, pero por la muerte de Navalny, ¿no? O sea, no por, o sea, lo de Ucrania ya se quedó como fuera. Entonces, quizá no es que sea un aliado incómodo, pero por lo menos sí puede ser un aliado así como como que ya se acostumbraron a esto y entonces está pues dale dinero y a ver qué hace con él, ¿no? Y los ucranianos han dejado también de estar como tan presentes en esta urgencia que veíamos el año pasado. O sea, esto que decía mucho Zelensky, que tenía muy presente el hecho de que si no estaban con ellos iban a caer, y si caían iba a ser un fracaso para Occidente y para el mundo, y etcétera, iba a ser un triunfo para Putin, ¿no? Lo que se me hace interesante es que en medio de también del movimiento electoral que hay en Rusia, o sea, Putin no apueste por Ucrania como algo para conseguir votos, popularidad, respaldo, no, o sea, se ve que él tiene muy claro que lo que está haciendo le basta para conseguir los votos que necesita. O sea, lo que está haciendo, sea lo que sea legal o ilegal, incluso sea pensar en que las elecciones sean una cosa más bien fraudulenta, porque más oposición ahora no tiene. Entonces, no sé, o sea, lo decíamos hace rato, Ucrania como que deja de ser algo interesante, lo dijiste tú muy bien, pasa de moda, y entonces es algo que está ahí y que se vuelve parte del panorama y que se vuelve además algo cotidiano. Es como cuando aparecía el conflicto árabe-israelí en las tiritas de Mafalda, ¿no? Que decían, es lo de siempre, es lo de diario, es lo que ya está ahí, es lo normal. Entonces dices, pues con eso se ve complicado que pase algo, ¿no? Claro. Sí, tienes toda la razón, Alfredo. Ese es un punto muy importante que debemos tomar en cuenta. Si gana Trump o si se reelige Biden, como lo refieres, creo que los republicanos como que son más reservados en ese sentido. Yo también considero que Trump no va a apoyar más a Ucrania, y estoy seguro que va a ser un escándalo en este punto. Y Putin, por el contrario, tiene un ambiente político estable. No hay oposición, como bien lo comentas, y la única oposición que existía pues ya no está. Entonces es un panorama, digamos, favorable para Rusia, pero también lo comentaste hace un año, Alfredo. Creo que este ejercicio bélico no ha sido lo que esperaba Rusia. También este país ha gastado muchísimo dinero y no ha logrado, digamos, pues mucho alcance, tal vez el que esperaba Putin, y también se ha invertido muchísimo dinero en esto. Espero yo que en los próximos meses, después de elecciones en ambos países, pudieran sentarse ambos bloques y ver de qué manera vamos a solucionar este conflicto. Ucrania ha recibido millones y millones de dólares por parte de Occidente que tienen un fin, que de alguna manera se tiene que pagar esa deuda, y ese también es un aspecto muy importante que tal vez luego vamos a platicar, cómo Ucrania va a salir adelante de esta superdeuda que tiene encima, si tomamos en cuenta que es un país pobre, que ya tenía carencias. Y también lo comentamos, en vez de apoyar este conflicto, pudiéramos invertir en proyectos sustentables para Ucrania, pero no fue el caso, y las pérdidas en ambos bandos yo creo que son muy, muy grandes. Y bueno, esperamos las elecciones en ambos países, a ver qué dicen ambos bloques. Y quiero preguntar, en tu concepto, ¿cuál es el futuro del conflicto ruso-Ucrania a 2 años de su inicio? Yo sí lo veo o sea, en este momento, viéndolo como está, lo comentábamos el año pasado, ¿no? O sea, la salida más conveniente para los ucranianos es que los rusos digan, bueno, ya estuvo y que se quede ahí. Pero para ellos es una cuestión de orgullo, ¿no? Incluso lo primero que pasó en este conflicto, o sea, lo que podríamos pensar que es el detonador, que es esta ocupación de Sebastopol, ¿no? Y por toda la carga histórica que tiene Sebastopol, por todo lo que representa para los rusos, o sea, va por ahí. O sea, va por el orgullo, por el nacionalismo, por estas posturas además que son como muy habituales en regímenes de tipo autoritario y que le apuestan al etnonacionalismo, ¿no? Que tendría que ver con
congregar a los distintos rusos que están dispersos a lo largo de la geografía, bla, bla, bla. Entonces, o sea, el chiste es que no, o sea, los rusos, si se retiran, van a sentir que fue una humillación espantosa y por puro orgullo no lo van a hacer, pero lo comentabas tú ahora y es algo que se nos ha pasado, o sea, es algo que ya no está tampoco en las noticias. ¿Cuál es el malestar que se da entre la población rusa por el hecho de que siga habiendo conscripción, que sigan mandando soldados al frente, que sigan llegando jóvenes, regresando jóvenes traumatizados de la guerra? ¿No? Entonces, esa sería la solución. Así lo decía yo el año pasado como muy agoreramente, pero me parece a mí que Ucrania por sí solo no tiene posibilidad de ganar. O sea, Ucrania, la mejor solución para Ucrania es que los rusos se aburran y digan, bueno, ya ahí lo dejamos. Pero ellos que consigan hacer esto, que en algún momento decía Zelensky que podía hacer, ¿no? Esta gran ofensiva que echara a los rusos fuera de su territorio, es complicado porque incluso la guerra ya no se desarrolla en esos términos, o sea, como que están tirando bombas de un lado y del otro y los territorios que están ocupados siguen ocupados y los que tienen los ucranianos los tienen, si acaso en algún momento avanzaron y recuperaron alguna ciudad por ahí, pero ya no más. Entonces yo creo que va a depender mucho de cómo se mueva Occidente en términos de lo que sucede en Estados Unidos. O sea, si gana Trump y dice, ¿saben qué? Ahí la paramos, o sea, la Unión Europea no creo que solo se la juegue por Ucrania, o sea, no, porque además este año a fin de año ya no apareció esa arma que tenían los rusos, que era lo del gas. O sea, ya no lo hubo, ya en Europa ya no hubo este problema de la crisis energética del invierno, ya no subieron tanto los precios de los energéticos, los precios de la electricidad ya no subió tanto. Incluso, por ejemplo, yo estuve a fin de año en España y ya no había ninguna de estas alertas que sí hubo el año pasado de lava tu ropa a tal hora, haz estas cosas a tal hora porque la electricidad es más barata. O sea, ya no hubo eso, o sea, se ve que esa cuestión como que Rusia ya la dejó pasar, así lo del gas ya no está jugando esa baza, ya no está ocupando esa arma. Entonces, en ese sentido, Occidente va a decir, bueno, pues también, o sea, ¿qué podemos hacer también para no verse tan mal? Pero no creo que sigan así como juegan. O sea, quizá lo que suceda es que si gana Trump, van a empezar a presionar a Zelensky para que acepte algo. Seguramente, Alfredo. Es un conflicto de solución incierta. Vamos a esperar el pronóstico. Es muy importante la elección, sobre todo de Estados Unidos. Comentas acertadamente, la Unión Europea no se va a aventar este paquete, es muchísimo, y si no tiene el respaldo de Estados Unidos, pues van a dejar solo a Ucrania. Finalmente el apoyo va a desaparecer y seguramente van a esperar alguna instrucción de Trump para darle solución al conflicto y, como lo comentas, lo más seguro es que se le obligue a Zelensky a cierta negociación y aceptar algo, y se acabó. En fin, vamos a ver qué ocurre. Ya son 2 años, no hay nada concreto, pero sí tenemos que estar muy al pendiente de los próximos movimientos en Occidente y en Rusia, a ver qué forma, a ver qué camino va a tomar este conflicto. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre, gracias por tu colaboración para mi programa.